Muy buenos días, Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a hablar, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El día de hoy de Segunda de Reyes 5:3. Amén. La palabra de Dios está en Segunda de Reyes 5, del 5:1 al 14. El descenso hacia la bendición. Hoy vamos a hablar de un general, de un rey, ¿verdad? Naamán. Naamán era un hombre que lo tenía todo. Tenía éxito, fama, autoridad y el favor de su rey. Sin embargo, la Biblia añade una frase devastadora, pero era leproso. Esta lepra representa aquello que a pesar de nuestros logros externos nos carcome por dentro y nos separa de la plenitud. El testimonio en la escasez, en versículo 2:4 dice: la fe de una cautiva era una joven israelita, esclava y anónima, en quien dice la solución. Ella no permitió que su dolor o su condición le impidiera testificar del poder de Dios en Samaria. ¿Quién era ella? Su origen era una joven israelita que fue capturada por los sirios durante una de sus incursiones en el territorio de Israel. Su condición: vivía como una esclava o cautiva en tierra extranjera, sirviendo directamente a la esposa de Naamán, el general del ejército sirio. Esta sierva tenía fe, dice así, su fe, a pesar de estar lejos de su hogar y en medio de un pueblo que adoraba a otros dioses como Rimón, mantenía una fe inquebrantable en el Dios de Israel y en el ministerio del profeta Eliseo. ¿Qué la hace un ejemplo extraordinario a esta mujer? La compasión por su enemigo. Naamán era el líder del ejército que probablemente la había alejado de su familia. Aún así, ella no sintió rencor. Al ver el sufrimiento de su amo por la lepra, deseó sinceramente su sanidad. La valentía de ella al hablar, siendo una simple sierva en una cultura donde las mujeres y las esclavas tenían poca voz, se atrevió a hablarle a su señora con autoridad espiritual. Si tan solo mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Testimonio creíble. Sus palabras tuvieron tanto peso que llegaron hasta los oídos del rey de Siria. Esto sugiere que su conducta diaria era tan ejemplar que su testimonio fue tomada como total seriedad por sus amos. Observó con compasión, a pesar de ser una víctima de la guerra de Naamán contra su pueblo. No guardó amargura. En lugar de alegrarse por la desgracia de su captor, miró su lepra con misericordia y genuina preocupación por su bienestar. Dio su testimonio de fe. Ella no solo lamentó la situación, sino que ofreció una solución espiritual. Con total convicción le dijo a su ama: si tan solo mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta frase demuestra que ella no dudaba del poder de Dios a través de Eliseo. Su fe era tan firme que no temió dar un consejo que de fallar podría haberlo traído graves consecuencias. Actuó como una misionera silenciosa, sin títulos ni libertad. Se convirtió en el puente entre un general pagano y el Dios de Israel. Su conducta diaria debía ser tan intachable que sus amos creyeron en su palabra de inmediato. El texto dice que Naamán fue directamente ante el rey para contarle lo que la muchacha había dicho. Eso está en Segunda de Reyes 5:4. Lo que ella hizo fue perdonar, confiar y hablar. Estamos hablando, en esta mañana, para los que van entrando,
vamos ahorita, ¿verdad?, a hablar de en la palabra de Dios en Segunda de Reyes 5, 1, 14. No sé cuántos conocen, ¿verdad?, la historia de Naamán. Vamos a tocar un poquito, ¿verdad?, de quién es Naamán. Y vamos a hablar también de una sierva que tuvo un rol importante, ¿verdad?, en la vida de este hombre, ¿verdad? Vamos a tocar muchos puntos, ¿verdad?, en esta mañana, ¿verdad? Y vamos a hablar de Naamán. Vamos a conocer un poco de este hombre, ¿verdad? Naamán era un hombre era un hombre exitoso, lo tenía todo. Tenía autoridad, tenía fama, tenía, dice, el favor de su rey. Estamos hablando del rey en ese entonces de Siria. Sin embargo, dice, la Biblia añade una frase devastadora, pero era leproso. El hombre tenía lepra. Esta lepra, dice, representa aquello que a pesar de nuestros logros externos nos carcome por dentro y nos separa de la plenitud. Había siempre un defecto. El hombre quería ser sano, pero vamos a ir, ¿verdad?, hablando más de esto, ¿verdad? En el versículo 2 al 4 dice, dice sí, donde aparece una joven, la cual dice la Biblia, no menciona el nombre, pero era israelita. Era una joven de Israel, dice, esclava y anónima. Es quien tiene la solución. Ella no permitió que su dolor o su condición le impidiera testificar del poder de Dios en Samaria. ¿Quién era esta mujer? Ahí estamos viendo, ¿verdad?, que era una mujer, dice así, israelita. Y era esclava anónima, dice. O sea, ¿qué esclava era ella? Más adelante también vamos a leer, ¿verdad?, que ella fue en las guerras de aquel entonces, cuando entraban, dice, los reyes, dice sí, habían, dice sí, que se llevaban al pueblo de Israel. Y ella fue una de las mujeres que se llevaron en esa guerra cautiva. Y esa fue la guerra que tuvo, dice, este rey, dice así, y el general era Naamán. Entonces, en esa guerra, dice, se llevaron a esta muchacha, dice, esclava, dice, sí. Es quien tiene, y ella es quien, dice, le ofrece una solución a su enfermedad. Pero, dice, ella no permitió que su dolor, o sea, que su dolor de que lo hubieran arrancado de su familia y de su país, dice, o su condición le impidiera testificar del poder de Dios. Ella no le permitió, dice así, que eso interviniera, dice, para ayudarlo a él, dice así, y darle una solución, dice así. O sea que no se llenó de odio ella, y tampoco, dice, el dolor, dice, le impidió a ella, dice así, testificar del poder de Dios en Samaria. Ahora, vamos a ver quién era ella. Era una joven israelita que fue capturada por los sirios durante una de sus incursiones en el territorio de Israel, dice. Vivía como una esclava o una cautiva en tierra extranjera, sirviendo directamente a la esposa de Naamán, el general del ejército sirio. La mujer, dice así, a pesar de estar lejos de su hogar y en medio de un pueblo que adoraba a otros dioses como Rimón, porque ese era el dios de los sirios, Rimón, dice, mantenía una fe, dice, inquebrantable en el Dios de Israel y en el ministerio del profeta Eliseo, que la hace un ejemplo a ella extraordinario en la Biblia, el tener compasión por su enemigo, dice. Naamán era el líder del ejército que probablemente la había alejado de su familia. Aún así, ella no sintió rencor al ver el sufrimiento, dice, de su amo por la lepra. Deseó sinceramente su sanidad. Entonces dice la palabra de Dios que ella tuvo compasión, dice, por su enemigo, Naamán. Naamán era el líder del ejército que probablemente la había alejado de sus familias.
Aún así ella no sintió rencor al ver el sufrimiento de su amo por la lepra, deseó sinceramente su sanidad. Ella tuvo, dice, valentía para hablar, dice, de su fe, siendo una simple sierva, dice, en una cultura donde las mujeres y las esclavas, dice, tenían poca voz. Se atrevió a hablar a su señora con autoridad espiritual. Si tan solo, dijo ella, mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice que la palabra de Dios menciona, dice que tuvo un testimonio, dice, creíble. Dice, sus palabras impactaron, dice, el corazón, dice, de esta mujer, dice, sus palabras tuvieron tanto peso que llegaron hasta los oídos del rey de Siria. Esto sugiere que su conducta diaria era tan ejemplar que su testimonio fue tomado con total seriedad por sus amos. Observó con compasión, dice, a pesar de ser una víctima de las guerras de Naamán contra su pueblo. No guardó amargura. En lugar de alegrarse por la desgracia de su captor, miró su lepra con misericordia y genuina preocupación por su bienestar, dice. Dio un testimonio de fe. Ella no solo lamentó la situación, sino que ofreció una solución espiritual. Con total convicción le dijo a su ama, si tan solo mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, dice. Esta frase demuestra que ella no dudaba del poder de Dios a través de Eliseo. Su fe era tan firme que no temió dar un consejo que de fallar podría haberle traído graves consecuencias. Ella actuó como una misionera silenciosa, sin títulos ni libertad. Se convirtió en el puente entre un general pagano y el Dios de Israel. Su conducta diaria debía ser tan intachable que sus amos creyeron en su palabra. De inmediato, dice en el texto, dice que Naamán fue directamente ante el rey para contarle lo que la muchacha le había dicho. Lo que ella hizo fue perdonar, confiar y hablar. Su pequeña intervención fue la semilla, dice, de mostaza, o sea, su fe, que permitió que un gran general no solo sanara de su piel, sino que terminara reconociendo que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, dice. En la guerra, dice que ellos tenían y sostenían, dice así. La Biblia menciona en 2 de Reyes 5:2, dice que los sirios habían salido en bandas y llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Ella fue tratada como parte del botín de guerra. Debido a la posición de Naamán como general del ejército, ella terminó siendo asignada a su casa, dice. Asignada como sierva personal una vez en Siria, no fue enviada a trabajos pesados en el campo, sino que fue puesta al servicio directo de la esposa de Naamán. Su trabajo era atender las necesidades personales de la señora de la casa. 3 detalles claves de su llegada, dice así, fue, para ellos, dice así, fue un trauma, pero este trauma se transformó en un propósito. Fue arrancada de su hogar y de sus padres ella, siendo muy joven. Lo que pareció una tragedia personal se convirtió en el plan de Dios para salvar a un general extranjero pagano. Su ubicación fue estratégica. Al servir a la esposa de Naamán, estaba en el lugar exacto para ver el dolor y la enfermedad que el general ocultaba bajo su armadura. O sea que este hombre tenía lepra y aún así servía para el rey, ¿verdad? Y este hombre, imagínense, cuando se ponía esta armadura, pues me imagino que le dolía la piel, ¿verdad? Porque esa era una enfermedad horrible. Dice que mantuvo su identidad ella, o sea que ella jamás cambió, dice, su creencia, su fe en Dios. Ella entró, dice, en ese lugar a vivir, dice, en ese país, fue extranjera y jamás, dice, sí, ella dice, guardó rencor, tampoco renunció, dice, a la fe de Dios, dice, y esto la hacía única esta mujer, dice. Aunque perdió su libertad, dice, su nombre y su país,
No perdió nunca su fe ella. Siguió creyendo en el Dios de Israel, incluso en una tierra que adoraba a dioses extraños. Bueno, luego dice el contraste espiritual de este Naamán. Mientras que Naamán es descrito como un hombre grande y con nombre, ella es descrita simplemente como una muchacha sin nombre. Sin embargo, ella poseía el conocimiento espiritual que el general, con todo su poder y dinero, no podía comprar. Ella nos enseña que no hay lugar ni situación tan difícil donde no podemos ser una luz para Dios. El botín de guerra, dice, en la Biblia menciona en 2 de Reyes 5:2, dice, que los sirios salían en bandas, dice, llevaban cautivas a las personas de Israel, dice, sí, ella fue parte de este botín, dice. Pero ella fue tratada como parte del botín de guerra debido a la posición de Naamán, dice, sí. Él era un general del ejército, dice, dice, esta mujer, dice, sí. Y vemos otro ejemplo parecido al de José, ¿se acuerdan? Que José, cuando los hermanos lo vendieron, ¿se acuerdan? Dios tuvo un propósito con José. Lo llevó a tierra extranjera, también a Egipto. Y de allí, dice, que el Señor, dice, dice, sí, haciendo el camino y el propósito, dice, sí, que tenía que tener, dice, José, el trabajo que hizo con José, ¿verdad? Y vemos el propósito que se hizo con José cuando estuvo en Egipto, ¿verdad? Lo mismo pasó con esta mujer. Esta mujer, dice, sí, los sirios, dice, entraban dice que en cantidades, dice, en multitudes, dice, sí, y entraban, dice, en el pueblo de Israel, dice, y agarraban gente y se las llevaban como esclavas, dice. Entonces esta mujer fue una de ellas, dice así, que se la llevaron, pero Dios permitió que ella fuera, dice así, llevada, dice así, porque Dios tenía un propósito, dice, para este hombre, dice así, insensato, ¿verdad? O este general, dice, porque este hombre estaba enfermo. Entonces dice que el Señor ya tenía planes, dice sí, con esta persona, con esta muchacha. No menciona el nombre, pero sí menciona que era una mujer, dice, que actuó en silencio, dice, y que comenzó, dice, a dar testimonio de fe, porque ella levantó su voz, dice sí, y ella dijo, con la fe que ella tenía, dice, le sugirió a él, dice, a la esposa de Naamán, que si tan solo él fuera, dice, a hablar con Eliseo. Eliseo era el profeta en ese entonces, dice, y vivía en Samaria, dice. Esta sierva, dice, como fue asignada, dice, sí, como sierva personal, dice, sí, en Siria, dice, no fue, dice, designada para hacer trabajos pesados, dice, en el campo, sino fue puesta al servicio directo de la esposa de Naamán. Su trabajo era atender solo las necesidades personales de la señora de la casa, dice. Entonces dice la palabra de Dios que Dios utiliza lo que el mundo desprecia para guiar a los grandes hacia su presencia. ¿Ok? Porque primero ella mantuvo su identidad. Segundo, mantuvo su ubicación, dice, la ubicación que donde Dios la mandó fue estratégica. ¿Ok? Allí vemos, dice sí, lo que Dios tenía, los planes que Dios tenía con ella. Dice. Lo que para ellos iba a ser un trama, para Dios fue un propósito de vida. Para él, el hombre que estaba allí, ¿verdad? Porque ella, dice, fue arrancada de su hogar, de sus padres, dice, de su familia, de su país. Llegó a un país, dice, extranjero, donde no amaban a Dios, sino que tenían sus dioses paganos. Entonces dice que ella jamás, dice, renunció a su fe como mujer judía, dice. Entonces Dios, dice, la había llevado, dice, con propósito a ese lugar, dice así, porque tenía Dios plan de trabajar con este hombre que no temía a Dios, ¿verdad? El obstáculo de las personas es que cuando Dios dice sí, y es lo que se está viviendo en este mundo, ¿verdad? Tan raro ahora en el que estamos, porque realmente están las cosas cada día feas. Dice que el orgullo del ser humano no permite, dice, sí, que entre Dios en su corazón. Dice, estamos viendo que el obstáculo de este general era el orgullo. Sus expectativas humanas, dice, Naamán llegó a casa de Eliseo. Imagínense, entró, dice, la casa de Eliseo con carros y caballos, esperando un ritual espectacular y la atención personalizada. O sea, que él estaba acostumbrado a que le dieran la atención, que le dieran publicaciones, que lo trataran como dicen,
me imagino así reconocido, ¿verdad? Pero Eliseo era un siervo de Dios. Entonces dice que él también dice, sí, cuando el siervo de Dios, porque el siervo de Dios le dijo, las cosas de Dios no se hacen como las personas piensan, ¿verdad? Y tampoco necesita, dice el Señor, trabaja en el silencio, dice, sin que hayan publicaciones, sin que hayan, dice así, tanto espectáculo como lo hace el ser humano, que el orgulloso lo que quiere es reconocimiento. Entonces dice que este hombre llegó, dice, con todo, dice, sí, sus mentados carros, dice, a caballos, dice. Y él esperaba, dice, que Eliseo le diera un ritual de sanidad de esas, ¿verdad? De las que estaban acostumbrados ellos, me imagino, con sus dioses paganos. Pero para él fue una ofensa, porque el Eliseo le dijo que tenía que, o sea, bañarse en el río Jordán, dice, y tenía que hundirse 7 veces, dice. Y él dijo que no, que eso era una ofensa, dice, la ofensa fue fatal. Él se enfureció cuando el profeta ni siquiera salió a recibirlo, imagínense, porque Eliseo no lo salió a recibir. Y le mandó a lavarse en un río, solo le mandó el mensaje, lo mandó a lavarse en un río que según él consideraba inferior a los de su tierra de Siria. ¿Ok? Entonces, tenemos una lección, dice, que el ser humano a menudo, dice, nuestro orgullo es el mayor impedimento, dice, para recibir el milagro de Dios. Queremos soluciones complejas para problemas que Dios quiere sanar con obediencia sencilla. ¿Por qué? Porque lo único que tenía que hacer el hombre era creerlo y obedecer. Pero el orgullo de él no le permitía, dice así. Por eso se enfureció, dice así. Primero porque Eliseo no lo recibió como él quería. Dice, y segundo, porque Eliseo le mandó un mensaje y él se enfureció por lo que le mandó a decir este siervo. Este siervo le dijo, ve, bañate al río Jordán, dice, y en las profundidades, dice, tienes que bañarte 7 veces, hundirte 7 veces. Pero él dijo que el río Jordán era insignificante, que habían mejores ríos, que por qué lo tenía que hacer ahí. Habían mejores, dice, en su lugar de donde él vivía, dice. Entonces dice, el orgullo del hombre, dice, no le permitió hacer la voluntad de Dios y no lo hizo, dice. Entonces dice sí, la sabiduría, dice sí, del consejo, dice sí, que del humilde, dice, la voz de los criados de él, imagínense, no fue ni él mismo, fíjense, el que lo reconoció, sino la voz de sus criados, dice. Sus propios siervos, dice, lo confrontaron con lógica espiritual. Si el profeta te pidiera algo difícil, no lo harías, le dijo. Y luego le dice, necesitamos rodearnos, dice, de personas que nos impulsen a obedecer a Dios, incluso cuando su voluntad parece demasiado simple para nuestro intelecto. A él le tuvieron que decir sus empleados. ¿Por qué? Porque era una lógica espiritual, dice sí. Le dijeron ellos que si el profeta te pidiera algo difícil, tampoco lo harías, le dijo. Esto es algo fácil que vas a hacer, le dijo. No es complicado, hazlo, obedece, le dijeron ellos. El hombre orgulloso no quería obedecer. Y dicen que le hizo caso, dice, a los más, dice, sí, a los que no representaban nada, que eran sirvientes de él, dice así. Y dice, la palabra de Dios nos da un ejemplo donde nosotros tenemos que rodearnos de esas personas. ¿Ok? Las personas que en la vida del cristiano tienen que estar rodeados de personas que lo alienten espiritualmente, personas que lo apoyen espiritualmente, personas que nos den buenos consejos para nosotros crecer espiritualmente, no personas negativas, ¿verdad? No personas que más bien nos quieran en vez, como este hombre que a veces que Eliseo le dijo que se hundiera 7 veces para recibir la sanidad y dice su cuerpo se limpiara. A nosotros lo que hacen esas personas es chuparnos la fe como vampiros. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces las personas se desaniman. En veces hay personas que en vez de alentarnos, nos critican, en vez de hablar de Dios, ¿verdad? De una manera espiritual para crecer, para sentirnos fortalecidos, para sentirnos, dice, animados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen estas personas? Estas personas
Más bien se juntan para hacer chisme, para murmurar. Nos rodean solamente, dice así, para enflaquecer espiritualmente. No son de las personas que van a juntarse con uno para fortalecernos, para sentarnos, como dicen, a hablar de Dios, para leer la palabra, para compartir experiencia espiritual, para orar juntas. No, son personas que realmente dice el Señor, debemos de reconocer este tipo de personas, porque este tipo de personas no nos ayudan a crecer. Entonces, por eso dice que debemos de juntarnos, nos da el ejemplo acá, que debemos de juntarnos con personas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden, que no sean de esas personas vampiras, ¿verdad? Que chupan, ¿verdad? Y en vez de ayudarnos, dice así, nos quitan, dice así, el deseo, ¿verdad? De crecer, nos desaniman, nos decepcionamos en vez, y esas mismas personas siguen siendo obstáculos y tropiezos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces aquí dice, en esta lección dice sí, es lo que nos enseña el Señor. Este hombre tenía que ser rodeado, dice, de su misma gente, no de la misma gente altiva, orgullosa. Creo que él estaba acostumbrado a rodearse con ese tipo de gente. Por lo tanto, él, dice así, tenía siempre esa manera de pensar. Dice así, él miraba, dice así, todas las cosas, dice así, muy mal. Y con lo que le dijo Eliseo se sintió bien ofendido, porque él pensaba que le iba a decir que se sumergiera, ¿verdad? Allá en el río, ¿verdad? En Siria. Y que él, ¿verdad? Hiciera eso que le pidió, dice así Eliseo, que lo hiciera en el lugar donde él se sentía bien y donde él miraba que, ¿verdad? Estaban esos ríos, tal vez en el país de él eran mejor, más limpios, no sé, ¿verdad? Pero él dice que menospreció, dice sí, en donde dice Eliseo le dijo que tenía que sumergirse. Entonces dice la palabra de Dios, en su orgullo no lo pudo reconocer, pero necesitó gente humilde, gente que pudo ver las cosas de otra manera, con otra manera de pensar. Entonces dice que le dijo 7 veces tienes que, dice, sumergirte en el río, dice, sí. Dice, no fue en la primera ni en la sexta. La sanidad llegó cuando obedeció en hacerlo completo. 7 veces, dice. Su carne, dice, se volvió como la de un niño. No solo fue sanado de la lepra física, sino que su alma fue transformada. O sea que Dios transformó esa alma. ¿Y por qué? Porque lo que Eliseo hizo en el nombre de Dios, a él le transformó su corazón. Se dio cuenta que los dioses de él no iban a hacer eso. Yo me imagino que este hombre también pidió consejo, ¿verdad? ¿Verdad? A los espiritistas o yo qué sé, a las personas, ¿verdad? Que en ese entonces consultaban a sus dioses. Y me imagino que nunca le encontraron porque este hombre tenía años, dicen, con esa lepra. Y sin embargo, dice, él buscaba, dice, cómo recibir o quién le dieran algo para sanar de su piel. Y no encontró. Por eso es que digo yo que él buscaba, me imagino, a esas personas o consultaba y nunca encontró eso. Por eso dice que él recibió la sanidad física, pero también recibió la sanidad de su alma, porque dice que fue transformada. Dice, bajó al río como un general orgulloso y salió como un adorador del único Dios verdadero, imagínense, porque él reconoció. Dice, así como Naam tuvo que descender al Jordán, nosotros debemos humillarnos ante la cruz, porque la limpieza de Dios no se compra con oro, es un regalo de gracia que se recibe por fe. Él recibió, dice, su milagro, pero también Dios transformó su corazón, porque él allí se dio cuenta de que el único Dios que existe, que era poderoso, que es poderoso y que lo transformó su alma, su corazón, lo transformó, pero también sanó su piel. El único, porque él ya había consultado a otras personas que, ¿me entiende?, en su país adoraban dioses paganos. Y me imagino que este hombre en su desesperación lo hizo.
pero nunca pudo recibir la sanidad de ninguno de ellos. La recibió, dice, de Dios, y Dios tenía el propósito para llegar a su corazón y que él se convirtiera. O sea, hubo una conexión en el evangelio de Dios. Allí Dios hizo la transformación, lo sanó de su cuerpo físico y también lo sanó de su alma. Dice, la conexión que hubo entre este hombre es la conexión que quiere hacer hoy el Señor con todas las personas que no conocen de Cristo, que buscan sanidad en el lugar equivocado, que no quieren, como dicen, recibir al Señor porque se sienten que tienen que comprometerse con Dios, que tienen que entregarle, dices, se sienten que deben de entregarle, o sea, no sé de qué manera se sienten ellos, yo no sé si es que es difícil para ellos hacerlo, pero el amor de Dios, la sanidad de Dios, el amar a Dios no se compra, ni con oro, ni con plata, con nada lo puedes comprar. Esto lo da el Señor por gracia. Hay que reconocer que nosotros tenemos necesidad. Naamán era un hombre fuerte, pero cuando los remedios humanos fallaron, ahí fue donde la sirvienta le dijo que fuera a buscar sanidad. ¿Dónde lo mandó? A donde el siervo Eliseo, para que el Señor hiciera la obra. ¿De dónde empezó? Empezó de una mujer que fue, dice así, capturada por los soldados sirios. La esclavizaron y llegó, dice, a ser un pilar importante para llegar, dice, la salvación a un hombre que tenía una enfermedad y que cargaba una enfermedad de años y que se llamaba Naamán. El amigo, dice, cercano, dice, sí, reconocido, un gran general que tenía todo lo tenía, pero no podía comprar la sanidad, no podía comprar, dice, sí, su salud. Nadie se la podía dar, ni el dinero lo podía comprar. Es allí donde tenemos, dice, sí, lo que Dios dice, que la salvación es gratuita. La salvación no la puedes comprar. El Señor te la está ofreciendo y es gratis, voluntad propia. Eres tú si la quieres aceptar, porque lo que tú tienes, como tenía este hombre, que este hombre en su desesperación, me imagino, con esa lepra que tenía, yo me imagino que su piel se caía. Yo me imagino que era como las personas que tienen sarna en su piel, se rascaba, le picaba, y se imaginan que así tenía que ponerse todo el arma, como dicen, lo que se ponían ellos para protegerse cuando iban a la guerra. Todo ese uniforme, todo eso, se lo tenía que poner encima. ¿Cuánto era la picazón que ese hombre tenía? Y pasó años buscando cómo encontrar la sanidad. Hasta que el Señor vio, dice, la necesidad de él, de una mujer a la cual él mismo, dice, se trajo como esclava. A esa mujer a la cual la Biblia no menciona nombre, pero tuvo, dice así, una identidad muy importante en la vida de este hombre, que ella misma le enseñó la fe. A él le llegó el evangelio por una persona que estuvo, dice así, como esclava viviendo en el extranjero en Siria. Este hombre conoció su transformación espiritual y su sanidad de su cuerpo físico. Pero ¿qué tuvo que dejar? El orgullo. Porque el orgullo es lo que muchas veces nos impide aceptar corrección, aceptar la voz de Dios. Eso es lo que nos impide nosotros sacar tantas cosas que el Señor quiere quitar, pero el orgullo no lo permite, lo impide. Y esto es lo que dice el Señor, que llegaron otras personas, dice, sus mismos sirvientes y le aconsejaron a él, dice, tuvo que llegar, dice, a otra persona, dice, sus sirvientes, para hablarle con humildad, dice, con sensatez, dice así,
¿Qué es lo que necesita ahora el ser humano en este mundo? Necesitan a Dios, necesitan la palabra, necesitan el evangelio. Porque el hombre sin Dios está muerto en vida. Si este hombre no hubiera conocido que esta mujer llegó como sirviente y Dios la llevó a ese lugar, porque todo Dios lo permite. Dios lo permite siempre, porque Dios siempre tiene un plan. Y Dios permitió que esta mujer fuera, dice, llevada como esclava y que entrara, dice, en el lugar de él a servirle a la señora de la casa, que era la esposa de Naamán. Y ahí fue donde comenzó a trabajar Dios. Pero este hombre hubiera muerto sin Cristo si el evangelio no hubiera llegado a este hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano busca, dice así, en el lugar equivocado. La salvación es gratis. El ser humano busca el consejo en el lugar equivocado. El ser humano consulta en el lugar equivocado. El ser humano busca sanidad y no la recibe de Dios porque la anda buscando en los lugares paganos. Dios quiere, dice así, el evangelio impacta el corazón, dice. Y cuando Dios tiene un propósito para un hijo de Dios, llega a donde tenga que llegar el Señor y usa a quien tiene que usar para llegar a esa vida, dice sí. Por eso dice sí que Naamán, dice sí, siendo un hombre fuerte, dice. Pero cuando los remedios humanos fallaron, dice, esta mujer llegó, dice sí, y le dijo que fuera donde Eliseo. A veces necesitamos reconocer que no podemos solos, hermano. Dios quiere que aprendamos la humildad y que busquemos su poder, no nuestro propio esfuerzo. Porque obedecer, aunque parezca sencillo o humillante, nosotros tenemos que entender que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no pensar que obedecer es humillante porque no es sencillo, hermano. Déjeme decirles, no es sencillo ser humilde. Y humilde no es de la manera en que usted se viste, la manera en que usted habla. No, la humildad es adentro del corazón. Adentro. Dice así. ¿Ok? Cuando Naamán, dice, fue al profeta Eliseo, dice, le dio solo unas instrucciones, dice. Que se fuera, dice, al Jordán y que se lavara y que se sumergiera 7 veces. Dice, entonces ahí dice, muchas veces Dios nos da instrucciones que parecen pequeñas, sencillas, o incluso muchas veces son humillantes. Pero la obediencia trae la bendición. La fe no se trata de entender todo, sino de hacer lo que Dios manda sin ni siquiera cuestionar a Dios. Dios no quiere que nosotros lo cuestionemos. Usted solamente tiene que obedecerle al Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que lo obedezcamos. Eso es lo que el Señor quiere. O sea, no replicar, no preguntar. Dice el Señor que lo único que quiere es, dice, que hagamos caso las instrucciones que Él nos da. Así para usted le parezca que está feo, a usted le parezca que está humillante, a usted le parezca raro, usted lo único que tiene que hacer es obedecerle al Señor. ¿Ok? Eso es lo único que tiene que hacer, dice así. Por eso dice así, dice, Dios nos da instrucciones que parecen pequeñas, sencillas o incluso humillantes, pero la obediencia trae la bendición, trae el gozo. La fe no se trata de entenderlo todo, hermano, sino de hacer lo que Dios manda. No debemos de preguntarle a Dios, ¿por qué lo vas a hacer? ¿O por qué me vas a enviar ahí, Señor? ¿O por qué lo estás haciendo de esta manera? ¿Quién es el hombre? Dice. Para estar, dice así, interfiriendo con Dios. Nosotros somos humanos. Nosotros solamente tenemos que, dice, solo acatar la orden de fe. No se trata, dice así, de estar cuestionando a Dios.
¿ok? Se trata de solo obedecerle al Señor. La sanidad viene, dice, por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Y eso es lo que las personas se confunden, porque la sanidad la da el Señor por voluntad propia, ¿ok? Es por gracia, por voluntad propia, es gratis. Usted no tiene que pagar nada, dice. Usted no tiene que hacer méritos para usted, dice así. Y hay personas que hacen tantas cosas para recibir un milagro. Hay gente que es tan, pero tan, como le dijera, no sé la palabra correcta cómo llamarlo, pero ellos hacen tantas cosas para los paganos, que realmente, como le digo, en la vida pagana les enseñan, dice, a hacer tantas cosas, ¿verdad? Que no van acorde con las cosas de Dios, ¿verdad? Hay muchos que yo veo, ¿verdad? En las iglesias, ¿verdad? Católicas, que hacen promesas, van caminando, dice, hasta la adentro de la iglesia, dice, y allí hay otros que dice se dejan crecer el pelo, dice así, y después se lo van a cortar y no sé qué hacen con eso. Pero para recibir una sanidad, hermano, la sanidad es de gracia, dice, la sanidad es gratuita. Dice, lo único que tiene que hacer es orarle al Señor por su sanidad, pedirle al Señor por su sanidad, pedirle al Señor misericordia, pedirle a hablar con el Señor. Es todo lo que tiene que, usted no tiene que hacer ningún pago, usted no tiene que pagar al Señor por lo que el Señor haga en su vida. Todo lo que recibimos es por gracia, dice el Señor. Así se nos es dada, dice así, todo lo que nosotros recibimos. Entonces yo no entiendo por qué el ser humano tiene que hacer, dice así, tantas cosas para recibir la gracia de Dios, para recibir, dice así, el deseo de Dios para el ser humano. Es lo que yo no entiendo, por qué tienen que hacer tantas cosas. Que eso es, como dicen, religiosidad. Pero las personas ahora tienen que hacer tantas cosas que creen que haciendo todas esas cosas, dice así, Dios les va a dar la sanidad, Dios les va a dar lo que ellos piden. No necesitamos hacer todas esas cosas. Ya no se necesita. Por eso dice, no es por obra, dice el Señor, es por gracia. ¿Ok? No hay mérito, usted no tiene que trabajar por eso. Como muchos que vean nuestros hijos, dice, nosotros te voy a dar lo que tú pides, pero tienes que, hacer méritos, tienes que sacarme buenos grados, tienes que, ¿verdad?, portarte bien, tienes que ayudarme acá y allá, ¿verdad? Y el Señor no, el Señor dice, yo lo doy por gracia. Lo único que tenés que hacer es solo obedecer. No tienes que controlar nada, no tienes que cuestionar nada, dice. Por eso, Naamán, dice, esperaba que Eliseo hiciera un gran milagro, dice, frente a todos. Pero Dios obró de manera sencilla. Al obedecer, él fue sanado. Fue sencillo lo que le decía Eliseo. 7 veces te vas a sumergir en el Jordán y así con 7 veces vas a ver que, el Señor va a hacer el milagro y te va a limpiar de tu piel. Pero yo no sé qué era este hombre lo que estaba acostumbrado a ver en su vida pagana, que él pensaba que Eliseo le iba a dar otras cosas difíciles de hacer. No sé si es que quería que le hiciera una pócima, no sé qué era lo que hacía él realmente en su religión de él, ¿verdad? Porque eso era religión pagana, ¿verdad? Entonces yo no sé qué era lo que hacían para poder ellos recibir una sanidad o para poder ellos recibir una ayuda de sus dioses, ¿verdad? Pero Dios las cosas las hace sencillas. Y dice que él se sorprendió. Dice, lo único que tuvo que hacer él fue obedecer para ser sanado. Algo simple. 7 veces húndete en el Jordán y a la 7ª tu piel será, dice, como la piel de un niño. Ahora, esto nos enseña que la bendición de Dios no depende de nuestras fuerzas, nuestro estatus social o nuestro poder, sino de su gracia y nuestra disposición a confiar en el Señor. Es lo único, hermano. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, que nosotros no dependemos de nuestra fuerza, de nuestro estatus, de nuestro poder, o sea, que no puede comprar usted.
Nada de lo que usted pueda desear es de pedirle al Señor sanidad a su cuerpo, de que le pida usted un milagro en su familia, de que usted le pida un trabajo. No, es que el Señor dice, no va a depender de tu fuerza, no va a depender del dinero que tú tengas, no va a depender de que si eres, dice así, moreno, si eres blanco, si eres como dicen, alto, bajo. No, no depende de eso. No depende tampoco de que si tú tienes poder para poder dominar y exigirle a Dios, me tienes que curar porque yo soy fulano de tal. No depende de eso tampoco. Depende de la gracia de Dios, de su voluntad y la disposición nuestra de confiar en las palabras de Dios. Es todo, dice así. Reconocer y dar la gloria a Dios, eso también es importante. Él, después de ser sanado, Naamán, dice que quiso ofrecer regalos, dice, pero Eliseo, ¿qué le dijo? No los acepto, le dijo. O sea que además el hombre, de haber sido sanado, él quería regalarle a Eliseo, dice. De una manera Eliseo se ofendió porque Eliseo dijo, lo que el Señor da, lo da de gracia, lo da gratuito. Él, ¿por qué viene a darme regalos? ¿Por qué me está regalando? ¿No me está pagando? No. Entonces dice Eliseo, no lo aceptó. La sanidad, dice, la bendición vienen para glorificar a Dios, no a nosotros, hermanos. O sea, que cuando Dios se glorifica en alguien, es porque Dios quiere glorificar su nombre, para que las personas conozcan a Dios, conozcan el Dios que puede sanarlo todo, que puede salvar la vida de una persona. Es allí donde dice, sí, el cristiano da testimonio para glorificar a Dios. Cuando Dios obra en tu vida, da gracias y adora, no busques crédito por lo que Él ha hecho. Nosotros debemos de darle las gracias a Dios, hermanos, tanto porque Él obra en nuestra vida. Debemos de adorarlo. No hay que buscar reconocimiento, no hay que buscar el crédito por lo que nosotros hacemos, porque acuérdese que nosotros somos solamente un vaso que el Señor usa para manifestarse en otras personas que no conocen a Cristo, para traerlos, dice así, a su presencia. Amén. Para concluir, hermano, el Señor hoy dice, hay que reconocer nuestra necesidad, hay que obedecer su palabra, aunque sea simple. Hay que confiar en su gracia para la sanidad, dice así, y la liberación. Hay que darle, dice, gloria solo a Él, hermano. Así como Naamán fue sanado, Dios quiere sanar tus heridas, tus lepras, invisibles, visibles. Solo acércate con fe, obediencia. Tú verás su poder, cómo va a transformar tu vida. Este hombre que fue, imagínense, muy mencionado, imagínense, general de un rey de Siria, donde llegaron, dice sí, y se llevaron a una persona. Y yo me enfoqué en esto porque se parece a la historia un poco a la de José. ¿Cómo usted se siente? Y ahora se lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo usted se siente si usted es extranjero en un país en el cual usted no pertenece? ¿Cuántas cosas nos están pasando con las personas ahora que no pertenecen a un país? Pero el hecho acá, hermano, es de que aunque vengamos a un país extranjero, siempre Dios tiene un propósito para el Hijo de Dios. Donde Dios nos lleve, siempre Dios va a tener un propósito. Y el propósito de Dios es hablar la palabra. Donde Dios nos ponga, allí vamos a echar raíces, porque es Dios quien mueve a sus hijos. Somos piezas de ajedrez, dice así, para el Señor. Donde Él nos lleve, el Señor siempre tiene algo y un propósito para la vida del Hijo de Dios. Nosotros no debemos, como dice, de preocuparnos, porque así como esta muchacha fue usada en la mano de Dios y tuvo un propósito, es porque Dios ya tenía planes de hacerlo
desde un principio. ¿Pero para qué? Para llegar a este hombre, para transformar su vida, para quitarle esa mala manera, dice así, en la cual me imagino que él pensaba cómo vivía en la manera de adorar sus ídolos, pero conoció a Dios. Y eso lo impactó y lo transformó, dice la palabra. Llegó el evangelio a él por medio de una mujer a la cual fue, dice, llevada como esclava, dice así, al hogar de él. Hermano, donde Dios nos ponga, allí debemos nosotros de siempre no dejar de, mire, no hay que dejar de hablar la palabra de Dios, porque el Señor dice así, tiene un propósito para cada hijo. Donde nos ponga, siempre Dios hay un propósito. Lo único que dice el Señor es que tenemos que obedecer. Pero hay personas que reniegan. Hay personas que comienzan, dice así, a cuestionar a Dios cuando les pasan las cosas. Comienzan, dice así, a estar enojados contra Dios. Porque hay muchos que fueron movidos tal vez del país de donde ellos estaban establecidos y los sacaron. Pero no se dan cuenta que todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Todo es, dice, bajo la voluntad de Dios, dice el Señor. Nada, dice, se puede, dice así, detener si no es la voluntad de Dios, dice. Miren, todo lo que nosotros como hijos de Dios, donde nos lleve, allí tenemos que comenzar de nuevo y comenzar la palabra de Dios. No dejarla de hablar, no dejar de hacer, dice, la obra de Dios, seguir predicando el evangelio. Esta mujer no se llenó de rencor. Y yo veo que hay muchas personas, y aquí es donde yo voy a tocar un punto muy importante, porque esta mujer fue él quien la sacó, dice así, como esclava. Dice que la sacó de allí, dice así, y la separó de su familia, de su país, la esclavizaron, dice así, y fue sirvienta, dice, llevada a la casa del mismo. Y yo me imagino que muchas personas en esa posición hubieran odiado al hombre, lo hubieran maldecido, le hubieran dicho tantas cosas. Miren, hermano, es muy difícil, pero ahí el Señor nos está hablando que debemos de amar a nuestro prójimo también. Esa mujer, dice así, jamás entró, dice, permitió que entrara el rencor. Sin embargo, ella dice, hasta dice que le dijo que fuera donde el siervo Eliseo. Jamás dudó, dice así, en su corazón de dejar de hablar de Dios y de hacer lo que Dios le pedía que hiciera en su corazón, porque estando el Señor en su corazón, el Señor le dirigía a ella a hacer lo bueno. Pero hay personas ahora que con todo ahora lo que está pasando, dice sí, comienzan, dice, a maldecir, comienzan a renegar, comienzan a desesperarse. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros los hijos de Dios no debemos de hacer eso, debemos de orar por nuestros enemigos. Y eso es el ejemplo que Dios quiere también darnos en esta mañana. Porque aparte de que del Señor nos llama a vivir en obediencia, aparte de que el Señor nos llama a que nosotros no debemos, dice así, de dudar de Dios, ni tampoco, dice, las personas, dice así, de andar haciendo tantos rituales para recibir el favor de Dios, cuando lo único que tiene que hacer es aceptar a Cristo y recibir, dice así, de gracia lo que por gracia el Señor nos ha dado a nosotros. Por gracia hemos recibido, dice así, todo lo que el Señor nos da es por gracia. Entonces, ¿por qué tiene que el ser humano hacer tantas cosas para recibir el favor de Dios? Eso es lo que el Señor nos habla en estos tiempos tan difíciles. Las personas están cada día más confundidas, cada día están más orgullosas, cada día están, dice así, odiando. Porque son personas que le han permitido que entre el orgullo dentro de ellos. El Señor tiene tantas maneras de trabajar con el Hijo de Dios, y cuando Dios tiene un propósito, nosotros no somos quienes para nosotros quitarlo del camino, ¿no? El Señor tiene un propósito con alguien, el Señor lo va a llevar a cabo. No importa quién sea. No importa quién sea.
Nosotros tenemos que solamente obedecer, pedirle al Señor, orar. Pero ahora en este tiempo, hermano, es difícil porque ahora la gente lo que hace es ir como el tiempo de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Me voy a vengar de esta persona. O ven en las noticias, mire, yo en mi personal, ¿verdad? Están saliendo tantas cosas, ¿verdad? Que el enemigo por ahí también se está filtrando. Y llega a la mente del ser humano que totalmente el ser humano y algunos cristianos, digo yo, los identifico también, que comienzan a hablar, dice, y a decir cosas de lo que está pasando. Y no quiero decir nombre, ¿verdad? Porque sabemos que en la vida de la que estamos viviendo hay una persona que está causando todo esto. Pero ¿qué creen? El Señor nos manda a orar por él también. El Hijo de Dios no debe de guardar rencor por lo que está pasando. Primero, porque son, dice, profecías que deben de cumplirse. ¿Ok? Dios las permite. Pero hay soberbia. Sí, hay soberbia en esa persona. Y sabemos muy bien que Él está actuando porque las personas que lo rodean también son igual que Él. Son movidos por Satanás. Sabemos muy bien que hay mucha soberbia y Dios se está encargando, ¿verdad?, de esas personas que están ahí. Y los está avergonzando. Triste. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que nos manda a orar. Dice, por lo que está pasando, dice, por las personas que están falleciendo, por el otro país que dicen que ellos odian. Y el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, porque Dios ama a todos los países. Nos manda a orar, dice así, por Israel, nos manda a orar por Irán, nos manda a orar por Estados Unidos. El Señor lo ha dicho. El Hijo de Dios tiene que doblar rodilla, interceder, dice, a Dios, por misericordia, dice, para que haya, dice, misericordia y Dios tenga misericordia de estos países. El Señor manda a que intercedamos. La iglesia solo dice que tiene que obedecer, dice sí, y no fijarse ni odiar, dice. Porque nos manda, dice sí, a clamar, dice, son tiempos que debe la iglesia, dice, de interceder y de meterse en oración para clamar, dice sí, por todo lo que está sucediendo. Se están agregando más países, hermano. Esto es algo que Dios dice, si mi iglesia, dice, intercede, Él escucha, dice. Pero en este tiempo, la iglesia está dormida, que de tal manera lo que están haciendo es nomás dejando que el enemigo esté depositando, dice, rencor. Miren, son personas que realmente están dominadas por el enemigo. El Señor dice que nosotros no tenemos, la guerra no es contra las personas humanas, son contra los espíritus malignos. Todos ellos tienen y son dominados por Satanás. Y ellos mismos están haciendo, dice, las cosas mal. Ha entrado, dice el Señor, soberbia. Ha entrado orgullo, ha entrado poder. Se creen más que Dios, pero Dios dice, la gloria no la comparto con hombres. La gloria no la voy a compartir con ninguno de ellos. La gloria es solo mía, dice el Señor. Por lo tanto, dice el Señor, vendrán tiempos difíciles. Por eso dice que manda que nosotros oremos, manda que nosotros, dice, intercedamos, porque la iglesia cuando intercede, el Señor entra en misericordia y escucha a los hijos de Dios, porque nosotros somos llamados para hacer, dice así, entrar en intercesión con Dios. Es a la iglesia a la que Él escucha. Él no escucha al impío, Él no escucha a los paganos, Él no escucha, dice así, al que está lejos de Dios. Él no escucha, dice, sí, más que a su iglesia, dice. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la obligación de orar hasta por ellos. Pero no debemos, dice, sí, de, como dicen, cuestionar. Ya Dios sabe lo que está pasando allí. Y yo siempre lo he dicho, hay mucha soberbia en Él. Que Dios tenga misericordia, pero el que va en contra de las cosas de Dios, el que quiere ser Dios, el que quiere, dice así, como muchos dicen, el acelerar las cosas de Dios, está yendo en contra de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque
el enemigo pone palabras en nuestras manos, en nuestra boca, y muchas veces nuestra boca también sirve para dañar a otras personas, o sirve para tropiezos de otras personas, o sirve para que el Señor también entristezcamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se entristece, hermano. Entonces no debemos dejar que todo eso nos afecte, porque el enemigo, por eso dice la palabra de Dios, dice, ay de la tierra, dice, porque Satanás está suelto. Y eso es lo que debemos de estar conscientes. Por eso el Señor nos manda a interceder, a orar, no dejar de orar. Dice, sin cesar, hermano. ¿Por qué? Porque estamos acá en la tierra, somos un remanente, y el Señor solo a nosotros nos manda a interceder como iglesia. A los hijos de Dios. Mi iglesia, dice, tiene el deber, la responsabilidad, dice, de interceder, de pedirle al Señor, dice así, misericordia. ¿Por qué? Porque Él ha levantado la ira de Dios, y eso a Dios no le agrada lo que Él ha hecho. ¿Y por qué creen que Dios está avergonzando? Y sinceramente, mis oraciones para todo lo que está sucediendo. Y no oro solamente por Israel. Yo le digo al Señor, yo oro por todo el mundo. Oro por los que estamos acá, oro por los que están allá en Israel, oro por Irán. Son prójimos. Y allí existen también pueblo de Dios. En todo el mundo hay hijos de Dios intercediendo, porque Él está llamando a su iglesia a interceder. Y nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, no importa quién sea la persona y cómo se dirige. Hay que orar por él para que la palabra llegue, dice, a todo aquel que no conoce a Cristo. Ese es el deber de la iglesia, no de odiar, sino de interceder. Y no dejemos que esas cosas nos afecten, porque yo sé que a muchas personas con ver esas cosas comienzan a decir cosas, a hablar cosas, y de ellos sale cosas que realmente dice lo que habla, dice lo que sale de tu boca viene de tu corazón, dice la palabra de Dios. Entonces no permitamos, porque el enemigo es astuto. El enemigo es muy astuto y sabe muy bien que hay personas, ¿verdad?, que eso entra en su corazón y comienzan a decir que odian, que sienten rencor, que no entienden por qué las cosas suceden, y comienzan a decir tantas cosas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor dice, hay que tener misericordia, dice así, por los que también, dice así, no conocen de Dios. Y hay que orar por esas, dice, personas que no conocen de Cristo. Yo no sé cómo el Señor, ¿verdad?, va a hacer las cosas, pero como iglesia estamos llamados a orar por todos, hermanos. Vienen estos momentos que estamos, ¿verdad?, viviendo, cada día se están haciendo más difíciles, pero confiamos en Dios, ¿verdad?, así como está en esta historia, ¿verdad?, de esta mujer, ¿verdad?, que ya ves, llevó la palabra a un hombre que era extranjero y que la había, dice, llevado, dice, como esclava, dice así. Y Dios tuvo un propósito, llevó el evangelio. Es así como Dios quiere que nosotros trabajemos, ¿verdad?, con las personas que no conocen a Cristo, que demos un testimonio, que vivamos por fe, que vivamos por obediencia también, agradando a Dios. No dejemos que, ¿verdad?, esas cosas afecten, pero hay que orar por los soldados, hay que orar, hay que meterse en ayuno, hermano, hay que quebrar cadenas, hay que reprender al Satanás. Eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros, dice así, intercedemos, el Señor va a tener misericordia, hermano. Todo esto, sabemos que sí, pero todo, como dice el Señor, va a ser como Él dice, no como el hombre lo está poniendo. ¿Ok? En la soberbia y el poder. El hombre está equivocado, no es Dios. Y Dios no comparte la gloria de Él con ningún inmortal. Asimismo, sucedió con Nabucodonosor. Esa es otra historia que conocemos, muy conocida. Ahora miren, conocemos a esta otra persona, Naamán, y tuvo misericordia a Dios de él. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, salva a este, o a este no lo salves porque mira todo lo que hizo?
¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor a quién salvar o a quién no? No tenemos derecho, hermano. Nosotros también fuimos salvos por gracia. Entonces, todo aquel que ama a Dios va a obedecerlo. Y va a hacer lo que Dios dice, sí pide en obediencia. Interceder como iglesia. Orar, 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 hermano. Ayunar. El ayuno quiebra cadenas. Quiebra cadenas, dice, del enemigo. Eso es lo que debemos de hacer, dice el Señor. No estar guardando, dice así, y escuchando, dice así, y permitiéndole a Satanás, dice, que llene y mine nuestra mente, nuestro corazón. Como muchas personas, yo las escucho, ¿verdad? Todo lo que hablan, pero son personas que no conocen a Cristo. Pero los que conocemos a Cristo, hermano, sí les digo que yo sé que el que conoce a Cristo, si ama a su enemigo, lo va a demostrar. Pero el que de verdad dice ser cristiano y dice odiar a su enemigo y solo ama al que conoce o al con el que está bien, eso está mal, porque realmente el Hijo de Dios debe de amar sin importarle quién sea. Así llegó la palabra, dice así, a donde Naamán, y esta mujer no lo odió. Pudo haber guardado rencor, sí, porque la arrancaron de su país, la arrancaron, dice así, de su familia, y se la llevaron como esclava. Y sin embargo, mire, Dios tenía un propósito, dice, para este hombre. Y era que sanarlo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ahí es donde Él, dice, recibe la gloria y la alabanza, dice, haciendo los milagros, dice. ¿Para qué? Para que un hijo venga y dice así, un inconverso venga y se arrepienta y se convierta a Cristo. ¿Quién recibe la gloria? El Señor. Eso es lo que el Señor hace. Hace los milagros para recibir la gloria y la alabanza. Solo Él. Eso es lo que hizo con Naamán. Llegó el evangelio a él, lo sanó y él, dice, fue cambiado, dice, tanto por su piel, ¿verdad? Sanado, como por dentro fue transformado, dice. Allí se dio cuenta que el Dios de Israel era legítimo, el Dios de Israel era el único Dios que puede hacer maravillas. Allí es donde él se dio cuenta y trabajó Dios en ese hombre. Todo lo que había intentado de nada le sirvió. Por años, hermano, por años. Sin embargo, imagínense ese hombre cuánto sufría. Pero el Señor le quitó esa carga. Lo sanó. Gloria a Dios, lo sanó. ¿Le pidió algo? No le pidió nada. Fue gratis. De gratis. Entonces, si nosotros recibimos de gratis todo del Señor y nos lo da por gracia, ¿por qué nosotros entonces tenemos que complicar las cosas en odiar a otra persona por lo que está haciendo? Hay que orar por esa persona, hay que pedirle y clamarle al Señor. Eso es lo que lo hace a usted hijo de Dios. Eso es lo que nos hace diferente al mundo, a los que están allá, mire, afuera, viviendo sin Dios. Eso es lo que nos hace distinto a ellos. No sé a cuánto les cueste, ¿verdad? Pero yo sé que para muchos es difícil. Pero el Señor dice, no cuesta, no es imposible. Hay que buscar, como dicen, el rostro de Dios. Hay que buscar el rostro de Dios y leer la palabra, orar, hermano, ayunar. Miren, ayunar es muy importante, muy importante. El cristiano que no ayuna, eso va a estar estancado ahí. No es solamente leer la palabra, hay que ayunar, hermano, hay que ayunar, hay que quebrar cadenas, hay que, miren, arrodillarse en la presencia de Dios y clamar compungidos, clamando al Señor y pidiendo misericordia, hermanos, porque el tiempo de ahora, estamos viviendo tiempos inciertos ya. Ya no hay seguridad en ningún lado. Donde usted se vaya, dice el Señor, no hay seguridad. Porque todo lo que está sucediendo, todo eso salpica, hermano, en todo el mundo.
Por eso el Señor dice que no hay seguridad donde usted vaya. Dice sí, en los últimos tiempos también el Señor dice, donde te escondas de allí te voy a sacar, dice el Señor. Si sacó a Jonás imagínense, del estómago de una ballena, ¿cuánto más una persona que está en un país, en otro país o en otro? ¿Cuánto más, hermano? ¿Acaso ustedes que creen que el poder de Dios es limitado? No, el Señor dice en su palabra. No tengamos a un Dios así de miniatura, hermano. El Dios de nosotros es poderoso usted. Y cuando Él da una orden, la orden se tiene que cumplir y la tenemos que llevar en obediencia, hermanos. Por eso es que me da el sentir, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Hay muchos cristianos que se están manejando, están idolatrando. Es otra parte también que yo me pongo siempre, y yo le digo al Señor, Señor, guárdame. Hay personas que idealizan a esta persona también. Y eso es pecado. Cristianos poniendo manos, orando por él. No hay que interceder, claro, pero en lo privado yo intercedo y yo le digo, Señor, pues ten misericordia, no sé, tú eres tú eres mi Dios y tú sabes, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Pero misericordia te pido porque todos necesitamos, Señor, tu remanente está aquí en la tierra. Guárdanos, Padre Santo, porque todas las locuras que está cometiendo el Señor son por soberbia y por poder. Y tú sabes que tú avergüenzas al altivo, le digo al Señor. Entonces, todas esas personas que no tienen cuidado y están idealizando, también el Señor dice, cuidado, la gloria no la comparte con hombres, la gloria es solamente de Él. Él no es un Dios. La idolatría no es solamente en ídolos, la idolatría puede ser en que usted idealice a un hijo, que usted hable muy bien de su hijo, que usted tenga, ay, Dios mío, no se conflicta con ese hijo y usted, híjole, mi hijo es esto, y ha logrado esto, y comienza la persona, ¿verdad?, a enaltecer a ese hijo. Es lo mismo, mucha gente está enalteciendo a esta persona y realmente él no es Dios. Triste para esos cristianos que realmente no están firmes en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que él no comparte la gloria con ningún hombre y tampoco dice así. Las personas que dicen, dice el Señor, tengan cuidado con lo que dicen y lo que sale de su boca, porque están como dicen, blasfemando contra el Espíritu Santo. Es algo que las personas no comprenden. Entiendo por las impías, pero los cristianos sí lo sabemos. No debemos decir, Dios dice. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso es de que yo siempre que veo esas cosas y yo las veo, a mí siempre el Señor, yo dije, no, todo lo que está pasando, Señor, aparte que son partes, cumplimientos, también las apresuraron, le dije al Señor, ¿por qué? Porque hay soberbia, porque hay, dice, poder en esas personas, porque están dirigidas por personas que son, como dicen, guiadas, ¿verdad?, por el mismo enemigo, ¿verdad?, que tienen al enemigo en su corazón y ellos están, como dicen, enalteciéndose. Todos se están enalteciendo, dice así, de poder. Y todos lo están haciendo por su voluntad de humanos, por su manera de pensar. Ellos no se detienen. ¿Por qué? Porque hay soberbia. Ellos no quieren aceptar consejos porque hay soberbia. El poder de querer tener el control de todos los países, de todo el mundo. Eso es todo. Pero Él no es Dios. Y Dios se va a encargar de Él. No sé qué es lo que el Señor tendrá, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a interceder, así es que hay que interceder como iglesia y solo pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque estamos en un mundo inestable, inseguro, manejados por hombres que se creen Dios, por hombres que tienen, dice, poder, por hombres que tienen soberbia. Entonces hay que pedirle al Señor misericordia, que nos cuide como remanente aquí donde estamos, y que tenga misericordia de nosotros en estos tiempos difíciles. Y orar por todos los que están ahorita, dice así, en este problema, conflicto que están pasando. Hay que orar por ellos. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia, ¿verdad?,
de todas estas personas que están pasando por estos momentos difíciles. Nosotros que estamos aquí, aunque creamos que estamos seguros, no estamos seguros. Hay que pedirle al Señor también que nos cuide. Hay que pedirle por los que están allá en la guerra, niños, mujeres, hombres que están perdiendo su vida. Hay que orar por ellos. Hay que orar por los soldados de todos los países. Dios ten misericordia, son vidas. Y el enemigo está allí, porque el enemigo dice que está trabajando, dice, contra el reloj, porque sabe muy bien que su tiempo está llegando a su final. Entonces, hermanos, tenemos un trabajo y el trabajo es de interceder. Interceder y pedir misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, que tenga misericordia. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano, y el Señor es el que se va a encargar de hacer su voluntad. Es todo. Ayunemos y a quebrar cadenas, hermano, porque estas cadenas que están ahorita son cadenas diabólicas, porque el enemigo ha minado la mente de toda esa gente y están pero bien, estorbadas esta gente. Entonces hay que orar para que el Señor quiebre todas esas cadenas que el enemigo ha puesto en la mente de esos hombres y en el corazón de ellos. Y orar, no solamente orar y ayunar. Es todo, hermano. Yo, ¿verdad? Realmente quería eso, compartirlo, ¿verdad? Ya compartimos la palabra, entramos en otro tema, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que quería yo decir, ¿verdad? Y compartir, ¿verdad? Con los que somos iglesia en Cristo y el deber que debemos de tener, ¿verdad? Pero pues ya estuvimos hablando un poco más, ¿verdad? ¿Verdad? De todo esto, pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? De que conocimos otra historia, ¿verdad? La historia de Naamán, ¿verdad? No sé mucho si conocían, pero allí trabajó el Señor. Ahí llegó el evangelio. El hombre se transformó, ¿verdad? Se convirtió a Cristo, sanó de su piel y menciona la palabra de Dios por una muchacha. No dice nombre, pero es una muchacha que llegó, dice, allí como esclava y era judía. Y el Señor la usó, dice así, dice así, que este hombre, dice, recibiera la salvación y la sanidad de su cuerpo. Así es que, hermanos, el Señor trabaja misteriosamente. Amén. El Señor trabaja de esa manera y no escoge y no hace sección de personas. Él trabaja como Él quiere, Él elige a quien Él quiere y Él hace su obra. Amén, hermano. Entonces, yo con esto me despido, ¿verdad? Gracias por haber estado esta mañana y compartir, ¿verdad? La palabra, como siempre, enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Aprendiendo cada día más. Amén. Y bueno, tenemos un trabajo como iglesia. Amén. Dios me los bendiga, que tengan una hermosa mañana.